Si hubieras estado con Jesús por lo menos un día de su vida, ¿qué crees que hubiera sido lo más impactante de ver? El apóstol Juan fue uno de los más cercanos a Jesús, y en sus cartas Juan nos cuenta que fue lo más impactante para él de vivir con el Señor. Primero tenemos que hablar del contexto de las cartas de Juan, por qué las escribió. El manual de Ben Sígueme nos cuenta un poco de esto. Cuando Juan y Judas escribieron sus cartas, ya había doctrina corrompida que había empezado a llevar a muchos santos a la apostasía. Algunos falsos maestros incluso cuestionaban si Jesucristo realmente se había aparecido en carne. Juan entonces responde con su testimonio personal del Salvador. Estas cartas son una respuesta a ese problema y Juan escribe su testimonio del Salvador de él, pero me encanta cómo especifica lo siguiente. Este es el testimonio que doy de lo que he visto con mis ojos, lo que he contemplado y lo que palparon mis manos tocante al verbo de la vida. Juan vio a Jesús predicar con poder, defenderse con sabiduría, lo vio caminar en el agua, multiplicar comida muchas veces, lo vio levantar a la hija de Jairo y a Lázaro de la muerte, y lo vio a él mismo resucitar solo 3 días después que lo vio morir. Y ha habido testiguado tanta cosa tan impresionante que escribió en sus cartas, que fue lo que decidió que era lo más importante para defender el Evangelio de Cristo. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Otra, Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y una más, Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. Dime si esto no es impresionante. Juan vio y presenció muchas cosas increíbles, milagros que Jesús hizo, de esas cosas que mucha gente cree que necesita ver para creer. Pero Juan, que vio todo eso y seguramente más, no les dijo, yo lo vi multiplicar comida o yo lo vi como venía caminando en el agua. Juan decidió testificar de su amor. Con esto nos demuestra, y yo lo creo totalmente, que este testimonio tan grande que tenía no nació o se alimentó necesariamente de estos grandes milagros. Si bien creo que estos momentos grandiosos confirmaban que este hombre no era de este mundo y que tenía el poder de Dios con él, más bien parece que fue el amor de Jesús lo que marcó el testimonio de Juan para siempre, y quiero contarte por qué estoy segura que eso es así. Mucha gente ha tenido experiencias profundamente espirituales y milagrosas. En mi misión tuve una experiencia así. No voy a dar detalles ahorita, pero bástame decir que yo supe que los ángeles existían y que Dios cuida a sus misioneros. Y tanto mi compañera en ese momento como otro amigo misionero pueden testificar de ese momento especial. Pero ¿sabes qué? Rara vez me acuerdo de esa experiencia, aunque fuera súper singular y milagrosa. Me acordé para este video porque pensé, ¿alguna vez me ha pasado algo súper increíble? Dije, sí me ha pasado. Pero al mismo tiempo me acordé de otra, de la que me acuerdo casi cada semana. Una mucho más chiquita, mucho más sencilla, mucho más personal, nadie más estaba presente. Pero siempre pienso más en este momento cuando recuerdo que Dios me ama. A finales de mi primer año de la universidad tuve una relación que duró varios meses y nos llevábamos muy bien, pero terminamos. Y lo que sea de cada quien, quedamos en muy buenos términos. Y qué bueno, porque lo veía bastante seguido, pero nunca fue incómodo. En BYU, Idaho, cada viernes había bailes latinos y en uno de ellos me lo encontré. Empezamos a platicar, ¿qué onda, cómo estás, qué tal el trabajo y qué la escuela? Y ambos éramos internacionales, entonces también había cosas que hablar de esa parte y nos agarró un buen rato platicando, y como yo me iba a regresar sola a mi casa y caminando, él se ofreció. En Idaho hace mucho frío. Ya frente a mi casa seguimos platicando un rato, y antes de ser novios fuimos muy buenos amigos y siempre fue fácil hablar con él. Lo que sí no esperaba es que al final de esta plática nos besamos. No duró mucho, como que nosotros nos dimos cuenta de lo que estaba pasando y me dijo bien apenado, Diana, discúlpame, qué pena, perdón, en serio, lo siento, no te traje a tu casa para eso, espero no pienses eso de mí, yo solo no quería que te vinieras en el frío, por favor, discúlpame. Y yo le dije, no, tranquilo, o sea, perdón, yo también, no es como que tú me obligaste, fuimos los dos, etcétera, etcétera. Nos estuvimos disculpando el uno al otro por un buen ratito. Después nos despedimos, él se fue, me metí a mi casa. Y justo abrí la puerta, la cerré, tiré mis cosas, chaqueta, llaves, zapatos, todo. Y allí mismo me hinqué
Súper apenada empecé a orar y a pedir perdón a Dios. Por favor, Padre, discúlpame, no sé qué pasó, qué estaba pensando, por qué hice eso, cómo podía hacer algo así. Y mi cabeza seguía yendo y de pronto nomás recibí una de las impresiones más claras que he tenido en mi vida. Y de tajo cortó mis pensamientos y escuché, ¿por qué te disculpas? Me sorprendió tanto que esa pregunta que abrí mis ojos y dije en voz alta, ¿qué? Porque yo sentía que había hecho algo por lo que tenía que pedir perdón. Nuevamente escuché, ¿por qué te disculpas? Esta vez no dije nada y solo seguí escuchando. Y entonces más impresiones vinieron a mi mente. Díganme, no hiciste nada malo. No rompiste ninguna ley. Ni tú ni él tienen una pareja o compromiso. Ni siquiera lo hiciste nomás porque sí. Era tu novio y aún lo quieres. Está bien. Por favor, para. No seas tan dura contigo misma. En serio, no te miento cuando digo que me acuerdo de eso cada semana. Estuve un buen rato hincada, meditando esas palabras, asegurándome que había escuchado bien, pero después de un rato sentí que era cierto. No había hecho nada malo y sentí tanto amor. Me sentí muy amada, me sentí muy comprendida y esos 10 minutos cambiaron la forma en la que yo pensaba de mi Salvador. Y pensé dos cosas. La primera, no pude evitar pensar en gente que sé que me hubiera juzgado muchísimo de haber sabido lo que pasó, aun cuando yo entendí que no era algo malo. Quizá no fue ideal, pero ese es otro tema. Y me di cuenta que Dios realmente es capaz, y el Salvador, de amarnos y enseñarnos sin que nos sintamos basura por equivocarnos. Y también me di cuenta que aun si hubiera hecho algo súper malo, sé que Cristo me hubiera tratado igual que como trató a la gente cuando estuvo aquí. Mucha de ella obviamente culpable. Y a ninguno de ellos los hizo sentir más mal de lo que ya se sentían. Los ayudó a levantarse. A partir de ese día, cada vez que escucho la frase el amor de Dios, el amor de Cristo, Dios nos ama, Cristo nos ama, me acuerdo de varias cosas, pero esta es la primera. Viviendo esta lección, se me hace increíble, pero creo totalmente en que a pesar de que se vivan cosas milagrosas o increíbles, que yo he vivido algunas, esas son más como un refuerzo de cosas que uno ya sabe. Son los momentos pequeños como este, cuando te das cuenta que lo que más te llena es saber que Dios te ama, que por eso envió a su Hijo Jesucristo. Juan escribió 3 epístolas y pudo haberlo llenado con sinfín de historias grandiosas de poder y de majestad y de sabiduría y de palabras bonitas, pero las llenó con muchas referencias al amor de Cristo. Amor que seguramente vio ejemplificado tantas veces, en tantos momentos tiernos y personales, tanto con él mismo como con otros. Como cuando levantó a la hija de Jairo y les pidió a todos que por favor no se supiera. Como cuando sanó al paralítico y lo primero que hizo fue perdonarle sus pecados, sabiendo que eso le iba a traer mucha más paz y por más tiempo que solo volver a caminar. Que al final, claro que le dio las dos cosas. Como cuando fue todo un caballero y tan tierno con la mujer adúltera que todo el mundo quería apedrear. Como cuando lloró con María y Marta cuando Lázaro murió, sabiendo que momentos después lo iba a revivir. O la vez en que sus apóstoles se quedaron dormidos cuando él sufría solo en el Getsemaní y no se enojó. Todavía les deseó de corazón que ojalá hayan dormido bien porque lo que seguía iba a estar muy pesado. O cuando estaba en la cruz, padeciendo más que cualquier persona jamás pudiera entender. Él estaba más preocupado por su mamá, por quién iba a cuidar de ella. ¿Y a quién se le encargó? A Juan. Para Juan, lo más impactante de estar con Jesús fue sentir su amor. Los momentos más impactantes que he tenido y los más importantes de mi vida de alguna manera tienen que ver con que he sentido su amor. Contestando a la pregunta del inicio, creo que si hubieras estado con Jesús por un día, seguramente lo más impactante que aprenderías es que Él te ama, pero no solo porque tú lo sientas, sino porque Él seguramente se hubiera asegurado de que tú lo supieras. Quien sea que estés viendo esto, Él te ama. Creas o no, lo entiendas o no, te guste o no, Él vive y Él te ama.
esperanza.